Vamos a grabar en la nube. Hoy, 1 de julio, seamos todos bienvenidas y bienvenidos. Me voy a permitir hacer la oración de la gran invocación para iniciar estas sesiones, estas jornadas de formación desde la Corporación Educativa Unión Brelamana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya la luz en las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres y mujeres, que Cristo Señor retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la humanidad, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Así sea. Amén. Una vez más, seamos bienvenidos, bienvenidas a estas jornadas de formación. Las hemos denominado 8 encuentros para transformar tu mirada terapéutica en este nuevo tiempo, en un ejercicio con los profesores de la Corporación Educativa Unión Brelamana. Nos pareció que esto era como lo más pertinente a propósito de lo que queríamos ofrecer. Unas jornadas de formación tanto en constelaciones familiares, de la perspectiva también de la pedagogía sistémica familiar y desde la medicina tradicional china. Creo que la mayoría tiene los flyers. En esta oportunidad nos va a acompañar el doctor Guillermo Rodríguez Vega, pero también nos acompañan otros docentes. Está el doctor Francisco Galeano, que en su momento pues estará exponiéndonos algún tema de medicina china. Y Marcela, al final de las jornadas, nos ayudará también con algún tema en constelaciones familiares. Quiero decirles que para nosotros es muy grato contar con su presencia, ese voto de confianza que ustedes colocan en nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Y insisto, es una alegría inmensa y también contar con el doctor Guillermo. Es un amigo de la casa, es un hombre que le ha apostado también a este proyecto y estamos enteramente agradecidos con él, con su generosidad. El doctor Guillermo es médico de la Pontificia Universidad Javeriana. Hizo sus estudios de maestría en psicología clínica y familia en la Universidad de Santo Tomás y es un excelente terapeuta, damos cuenta de ello, y también en la docencia en constelaciones familiares. Hoy tenemos el placer de tenerlo con nosotros con un tema que hemos titulado Heridas que duelen, sustancias que calman, una mirada sistémica. Heridas que duelen, sustancias que calman, una mirada sistémica. Pues sin más, seamos bienvenidos a estas jornadas de formación con el doctor Guillermo Rodríguez Vega. Bienvenido, doctor Guillermo. Muchísimas gracias, Padre Carlos. Muy buenas noches para todos. Y como siempre, pues agradeciendo ante todo esta apertura de espacios, esta apertura de corazones que logramos y acompañar desde la Corporación Educativa Ni Hombre La Mana eh, para visiones que a veces son pues muy, digamos, contrastantes, contradictorias y a veces pues bastante cuestionadas. Y estoy hablando en este caso de una visión de constelaciones familiares para el abordaje de los dilemas de los seres humanos, de los problemas de los seres humanos. Eh, Parte pues de esta visión y de esta apertura de la mente hacia las cosas nuevas, pues hay que agradecérselas en este momento a esta Corporación Educativa Unión Hombre La Mana y a la comunidad de padres claretianos
en su obra social. El tema que nos convoca hoy, llamado heridas que duelen, sustancias que calman, pues está referido a al uso de sustancias psicoactivas, las adicciones, y cómo podemos verlo y aportar en el manejo de esas situaciones de las familias, donde alguno de sus eh, integrantes, pues digamos que tiene esa situación de adicciones. Entonces queríamos como compartir un poco esa mirada de las constelaciones familiares. Siempre, si me permiten, voy a hacer compartir una presentación y vamos a ir conversando. Pero antes de hacer bueno, espérate, vamos a ver si. Entonces ya estamos viendo. Me, me cuentan si estamos Sí, viendo ya. señor. Sí, señor. Ok. Entonces, la presentación aquí se llama Adicciones, Violencia en la Familia y una visión sistémica. Cuando, cuando tenemos y hablamos del tema de las adicciones, pues obviamente es un tema que primero, en primer lugar, nos duele mucho. Nos duele mucho ver la juventud o algún familiar en una situación de adicción. Y, y esto genera mucha discusión acerca de cuáles son los ingredientes que esta problemática tiene. ¿Por qué la gente se vuelve adicta? Eh, ¿Qué tanto hay en la adicción como de una elección personal individual? O sea, ¿qué tanto hay de voluntad en, en la adicción? Hay otras visiones que se preguntan si la adicción es una enfermedad, si corresponde pues a algún trastorno genético, a alguna situación eh, de la condición de la fisiología de las personas que hacen que la persona sea susceptible de, de entrar en una condición de adicto, o qué tanto desde otras visiones tiene que ver con el entorno social, con el entorno familiar. Eh, Ahí comparto una frase del doctor Gabor Mate, que es un médico canadiense que ha trabajado muchísimo este tema. Dice que ni la pérdida de la dignidad ni el miedo a la muerte motivan a dejar la adicción, porque da más miedo estar vivo que morirse. Es, es lo que él nos llama a entender que en la adicción, tanto como una elección personal, no existe, no es una elección individual, no tiene nada que ver la voluntad, porque las personas conocen, saben de los riesgos, de las consecuencias del consumo de las sustancias psicoactivas. Pero entonces, si las sabemos, y yo lo diría como, ¿quién de nosotros, por ejemplo, no sabe cuáles son los riesgos que presentan el consumo de cigarrillo? ¿Será que hay alguno de nosotros que lo desconozca? ¿Y cuántos de nosotros hemos fumado, por ejemplo? ¿Cuál es la razón por la cual fumamos? Desde las constelaciones familiares hay un principio, y es que nadie tiene nada que no le sirva. Es decir, como cuando nosotros tenemos una camisa o un saco, pues lo tendremos porque nos sirve, porque nos cubre del frío o porque nos hace sentir
no sé, atractivos, elegantes. Entonces, eh, tenemos las cosas porque nos sirven. Bueno, aquí la visión es por qué las personas tienen una adicción, adoptan como hábito de comportamiento la adicción. Y lo que diríamos es, con este principio de nadie tiene nada que no le sirva, pues porque le debe estar sirviendo para algo, ¿sí? Entonces, en esta visión, nos preguntamos cuál es el punto de vista médico. Y claro que en la medicina también hay muchas visiones acerca de la adicción, pero yo me acojo a lo que dice el doctor Gabor Maté. Los adictos son personas que se automedican. Así como nosotros cuando tenemos un dolor de cabeza y entonces mm, no vamos donde el médico a que nos diga qué tenemos o qué hacemos con el dolor de cabeza, nosotros mismos vamos a una tienda, a una droguería y conseguimos un acetaminofén, un ibuprofeno y nos lo venden y nos lo toman y nos lo tomamos. ¿Por qué? Porque de alguna manera esperamos, y es lo que muchas veces logramos, que nos calme el dolor de cabeza. Entonces, el doctor Gabor Mate estudió durante muchos años con eh, poblaciones que en situación de adicción y poblaciones carcelarias, donde la adicción, pues las adicciones son mucho más frecuentes que en la población general. Eh, y encontraba pues que lo que hacían estas personas era automedicarse. El, Aunque esto basado en los estudios que se han realizado en el trastorno de estrés postraumático. Trastorno de estrés postraumático se ha estudiado mucho, sobre todo en las situaciones en donde las personas están expuestas a situaciones de estrés, de trauma pues muy, muy grande, como la guerra. Entonces, en soldados en la guerra de Irak, en soldados norteamericanos, se usaba cuando los soldados fueron expuestos a situaciones de, de guerra muy fuertes. eh, Se empezó a usar la morfina como un calmante para estas personas que llegaban de un combate y donde estuvieron en riesgo de morir. El uso de la morfina Adicional, ahí entra em, El uso de la morfina mostraba que las personas, estos soldados que recibían de un tratamiento controlado con morfina, que había una menor incidencia del trastorno de estrés postraumático. O sea que ya lograban superar la situación y reincorporarse y reintegrarse a una situación más o menos tranquila. Pero que aquellas personas que no recibían la morfina, desarrollaban el estrés postraumático, que era una condición en donde la persona vivía en constante estado de alerta, en constante estado de miedo, en constante estado reactivo y que reaccionaban en cualquier situación de una manera exagerada, porque como que revivían la situación de estrés, la situación amenazante pero se les volvía pues de una respuesta totalmente incontrolada y que les llevaba a tener problemas familiares, problemas con los compañeros y a ser agresivos en extremo. Entonces, había mayor estrés postraumático en aquellos soldados que no recibieron como un tratamiento preventivo, digámoslo así, de morfina, sino que mm, se les dejó que hicieran pues un proceso no asistido de mejora, pues de afrontamiento de la situación de estrés.
Entonces, ¿qué es lo que dice el doctor Gabor Mate? Que las personas se automedican. ¿Y qué se automedican? Pues, por ejemplo, situaciones de estrés postraumático, depresión o falta de motivación, los trastornos de hiperactividad y déficit de atención y la ansiedad o el miedo. Entonces, dice que las personas que tienen alguna de estas situaciones en la vida pueden optar por eh, el uso de las sustancias psicoactivas. La morfina, vamos aquí rápidamente, la morfina, la heroína y opioides este, son similares a las endorfinas, que son las sustancias que produce el propio cerebro para el control del dolor. Entonces, la morfina, la heroína y opioides, similares a las sustancias propias del organismo, endorfinas, que tienen unos receptores en el cerebro, son utilizados para atender pues el trastorno de estrés postraumático. Entonces calman el dolor físico, el dolor psíquico, estimulan el sistema de placer, de recompensa y estimulan pues aquello que llamamos amor, eh, las conexiones y el apego. La cocaína también alivia la sensación de tristeza, de rabia, de la depresión, con un efecto similar al de la dopamina, y entonces causan como un aumento en la motivación y en el incentivo y en la regulación emocional y control de impulsos. La nicotina, el cigarrillo, eh, eh, calma la ansiedad, el miedo, también tiene un efecto dopaminérgico, o sea, en forma de dopamina similar, y hace lo mismo. Igual la metanfetamina y la cafeína, que parecen calmar la ansiedad que se presenta en los trastornos de hiperactividad y déficit de atención, con un efecto de dopamina. El alcohol, en el trastorno bipolar, tiene un efecto similar a las endorfinas, también calma el dolor físico, psíquico, el sistema de placer y recompensa, y la marihuana, que se utiliza para calmar la ansiedad, el miedo, la angustia y los trastornos de déficit de atención o el trastorno de estrés postraumático. La marihuana tiene un efecto similar a la dopamina y las endorfinas, y aunque tiene su propio sistema de receptores, que es el sistema de receptores cerebrales endocannabinoides. ¿Esto qué quiere decir cuando aquí vemos endorfinas, endocannabinoide? Quiere decir que el cerebro produce unas sustancias similares a la morfina, similares al cannabis. Entonces hay unos receptores propios del cerebro, que es donde llega las sustancias externas, las sustancias psicoactivas externas que las personas consumen. Pero como podemos ver, la acción clínica de cada una de estas sustancias, en general, es la de disminuir, de calmar el dolor o todos los estímulos que dan miedo o, o tristeza. Entonces, ahí es donde entran a funcionar estas sustancias. Volvemos a decir, los adictos son personas que se automedican. Eh, ¿La persona es susceptible de volverse adicto o las sustancias son adictivas en sí mismas? El mito es que las sustancias son adictivas en sí mismas, y la realidad es que no. La nicotina, la comida,
las otras adicciones como el sexo, los juegos, ir de compras, no son inherentemente adictivos, o sino pues todos seríamos adictos a cosas. Hay una susceptibilidad, hay unos comportamientos y hay sustancias potenciales de la adicción. La susceptibilidad está dada por el dolor psicológico o emocional, en general derivados del trauma de la infancia. Entonces, eh, dice el doctor Mate, hay un ciclo en donde las drogas la podemos ver como una automedicación que se utiliza para calmar un dolor emocional que se ha derivado de un trauma infantil. Más o menos es mirando en reverso el proceso. ¿Sí? Si tomamos hoy en día una persona con adicciones, vamos a entender que hay una medicación y que en el fondo lo que esta persona tiene es un dolor emocional que se deriva de un trauma infantil. Un estudio muy grande que hizo el doctor Gabor Mate con población carcelaria y adictos, encuentra, encuentra que eh, cuando han existido experiencias infantiles adversas, él lo llama así, experiencias infantiles adversas, como cuáles experiencias, abuso físico, sexual o emocional, la muerte de alguno de los padres, el divorcio o la separación de los padres, violencia intrafamiliar, adicciones en la familia y padres en prisión. Eso hace que la persona tenga una susceptibilidad mayor a medida que mayores experiencias infantiles adversas haya tenido una persona, mayor es el riesgo de adicción o de violencia. Un niño con 6 de estas experiencias, y créanme que las hay, uno ve personas con todas ellas: abuso físico, sexual, muerte de los padres, divorcio o separación, violencia intrafamiliar, adicción en la familia o padres en prisión. Diplomado Una persona que tenga todas estas experiencias aumenta su posibilidad de ser adicto 46 veces comparado con un niño con ausencia de esas experiencias. De modo que es una, digamos que este es un estudio pues muy, muy interesante y muy estadístico. Los adictos, dice él, entonces vamos a ver cómo son las experiencias traumáticas. Los adictos no tuvieron cuidadores sintonizados, es decir, no hubo un papá, no hubo una mamá que estuvieran pendientes, que estuvieran presentes para el niño, ni emocionalmente disponibles, ni constantes. Esa es como eh, la, em, a lo que llega el doctor Gabor Mate con su estudio. Entonces, él vuelve y dice, hay ahora trauma infantil que dejó un dolor emocional, que deja que la persona intenta mm, calmar ese dolor con una automedicación, que finalmente son las drogas y que finalmente son las drogas que lo hacen adicto. Bueno, hay, hay muchos estudios que muestran, por ejemplo, que los receptores de dopamina dependen del estado emocional de las madres. el- los receptores de dopamina del cerebro del recién, o pues del niño, dependen del estado emocional de las madres. De modo que cuando aquí hablamos de situaciones de trauma infantil, no solamente estamos hablando desde que el niño nació, estamos hablando desde antes, durante la vivencia del niño en el embarazo. El estrés de la madre durante el segundo trimestre del embarazo predice que el hijo adulto será proclive a cocaína y alcohol. La respuesta al estrés
de este niño será autodestructiva, como comida en exceso, droga, alcohol, en un intento de calmar el estrés. La regulación del estrés en los niños está programado por el estado emocional de la madre en el embarazo y la vida temprana, Punto rico, buenas noches. ¿sí? ¿Cómo me le va? Muchas buenas noches, señora. Es decir, estamos mirando aquí sistémicamente cómo la persona adicta realmente empieza su proceso que va a llegar a la adicción desde el vientre materno. De modo que ahí es donde nosotros podríamos decir, realmente el adicto tiene una decisión, toma una decisión para ser adicto o es una persona que está condicionada de alguna manera por esta relación fundamental que es la madre. El desarrollo de los circuitos cerebrales requiere de cuidadores no deprimidos y sintonizados, disponibles y constantes. ¿Qué quiere decir? Que los cerebros de los seres humanos y de los niños requieren que sus padres estén tranquilos, sintonizados, disponibles y constantes. Y eso es lo que no tienen precisamente generalmente las personas que sufren de algún tipo de adicción. Entonces, el estudio de la experiencia infantil adversa del doctor Gabor Mate dice que el cerebro no se desarrolla, no desarrolla receptores para endorfinas, dopamina o serotonina, o sea, las sustancias que son los calmantes naturales del organismo. Si una sustancia X provoca en el cerebro una reacción parecida, da la experiencia de alivio del dolor, de motivación y de apego. Muy importante y me impactó mucho esta frase que trae el doctor Mate acerca de la primera experiencia de una trabajadora sexual con heroína. Se le preguntó, ¿cómo fue? ¿Cómo vivió usted eso de, de heroína? Y entonces ella dice, fue como un cálido abrazo. Y esto me lleva a las deudas de abrazo que nosotros tenemos, las deudas de abrazo que tenemos de nuestros padres, de nuestro padre, de nuestra madre, pero las deudas de abrazo que nosotros tenemos con nuestra pareja, que nosotros tenemos con nuestros hijos. Fíjense que cosas tan sencillas como estar disponibles, presentes, como abrazar, serían una, un mecanismo muy económico de prevenir adicciones. Entonces, ya les escribió ahí, no hay nada que sea voluntad de ser adicto, hay una necesidad de buscar alivio, de calmar el dolor y de sentirse motivado o querido. No vamos ahorita a hablar sobre la violencia, pero vamos a hablar de cómo lo vemos desde las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares tienen un principio y es, los seres humanos todo lo hacemos con amor, todo lo hacemos con buena intención, todo lo hacemos de buena fe. Y tenemos la ilusión de que como lo hacemos con amor, con buena intención y de buena fe, pues todo va a salir bien. Bueno, el profesor Bert Hellinger, que se inventó las constelaciones familiares, nos dice algo así como, bájense de la nube. Así usted haga las cosas con amor, con buena intención y de buena fe. Eso no basta, no es suficiente. El amor no es suficiente. Porque, porque nosotros como seres humanos somos un sistema humano.
Y un sistema quiere decir que estamos conformados como sistema con muchas partes. Somos personas, eh, cada uno, somos familiares, estamos vinculados por el vínculo biológico y pertenecemos a un grupo porque tenemos ese vínculo biológico. Y dentro de ese sistema familiar, cada uno tiene un lugar, lo cual nos da el orden, ¿sí? Y, y debe haber un equilibrio entre lo que cada uno de nosotros recibe del sistema y le da al sistema. Cuando alguien del sistema es excluido, entonces ahí viene una consecuencia emocional. Cuando no hay orden no sabemos cuál es nuestro lugar y cuál es nuestro rol, se genera un desorden en el sistema familiar y eso da una consecuencia. Cuando hay desequilibrio, cuando una persona siente que da más de lo que recibe o que da y da y da y no recibe, pues ese desequilibrio genera una consecuencia emocional que es básicamente un dolor. Si, si nosotros eh, estamos incluidos, nos sentimos parte nos sentimos acogidos por nuestra familia, entonces estamos tranquilos, nos sentimos identificados, sabemos quiénes somos en cuanto a que somos parte de esa familia, sentimos seguridad, sentimos confianza, paz, tranquilidad. Sí, igual pasa si sabemos cuál es nuestro lugar, igual pasa si nos sentimos en equilibrio. Y no solamente en la familia, sino en cualquier sistema donde pertenecemos, en la empresa, en el colegio, eh, en la comunidad. Pero si nosotros nos sentimos excluidos o en desorden o desequilibrados, pues vamos a tener un, un dolor. Ese dolor tiene forma de miedo o de tristeza o de rabia o de culpa o de ansiedad o de soledad, de inseguridad, de desconfianza y en general de intranquilidad. Algunos de nosotros entonces en una situación de estas, algunos de los miembros de la familia adoptarán la adicción como una manera de calmar ese dolor. Si conectamos con este concepto, estos tres principios de pertenencia, orden y equilibrio, con, con aquellos conceptos que nos trae el doctor Mate, entonces el abuso físico, sexual o emocional es un desequilibrio. El abuso físico y sexual es generalmente entre un grande y un pequeño. El grande ejerce una fuerza, ejerce una violencia sobre un pequeño. Entonces, o así no sea sobre un pequeño, sino que ejerce una fuerza de física o ejerce una fuerza, una violencia desde la posición de poder. Entonces, el abuso es un desequilibrio. La muerte de uno de los padres es la exclusión o la ausencia de uno de los padres. Yo, en la experiencia que tengo con pues, años de trabajo en constelaciones familiares, lo que encuentra uno es que la ausencia del padre, bien sea física real, el padre se murió, papá murió, o papá se fue, abandonó, la ausencia o papá, aunque sea emocionalmente no está presente o es desconocido por la madre, esa ausencia hace que el hijo sea proclive y tenga más inclinación a las adicciones, a cualquier tipo de adicciones, alcohol, drogas, pero también a las pantallas, al sexo, al trabajo,
a los juegos, la ludopatía. Entonces, la ausencia del padre, que es una exclusión, el niño se siente excluido y el padre está excluido. Entonces, ahí hay un campo abonado para el desarrollo de las adicciones. El divorcio y la separación de los padres también es una exclusión. Es decir, cuando los padres se separan, pues lo que uno le dice, uno de la pareja le dice al otro de la pareja es, tú ya no eres mi pareja, ya no perteneces a esta pareja, ya no somos pareja, y lo que está haciendo es excluyendo. Pero cuando nosotros hacemos eso y hay hijos, pues los hijos se sienten excluidos también y los hijos se sienten confundidos. Y esa ausencia de uno u otro de los padres lleva o hace, facilita, no es que lleve, sino que facilita la, que la forma de calmar el dolor sea la adicción. Pues la violencia intrafamiliar pues es un desorden y es un desequilibrio. Pero también hay otros factores, adicciones en la familia. Entonces, si un padre es adicto al alcohol, uno generalmente encuentra que el hijo es adicto al alcohol. Es decir, aquí en Colombia nosotros somos tomadores de cerveza, bebedores de cerveza, y yo bebo cerveza porque mi papá bebía cerveza, porque mi abuelo bebía cerveza, mis tíos beben cerveza. Entonces yo como que, por ser leal a eso en la familia, a esa forma de ser de la familia, yo también adopto esa adicción. Entonces, la adicción, esas adicciones en la familia generan una lealtad y una memoria familiar que nosotros, de una manera inconsciente, adoptamos como nuestra forma de ver, nuestra forma de actuar en la vida. Padres en prisión, pues los padres en prisión son una exclusión, pero además los padres en prisión pueden generar o sea, pueden generar emociones como vergüenza, culpa, miedo o rabia o iras asesinas. Y esa ausencia también es un campo abonado para las adicciones. La exclusión de uno de los dos padres puede ser real, como les decía antes, o emocional. Real es papá no está, se murió, nos abandonó, abandonó a mi mamá y no estuvo. Esa es una exclusión real. Pero papá sí está, pero no está emocionalmente presente, es decir, no me mira, no me habla, no me llama, no juega con el niño. Ese papá es un papá ausente emocionalmente. O puede ser aquella forma de exclusión que las mujeres también pueden tener, las madres también tienen, derivada de su desequilibrio y de su relación desequilibrada con su pareja, pueden decirle al hijo, si ven, su papá no sirve para nada. Entonces, el papá tiene una imagen devaluada por la madre y el hijo lo que va a hacer es volverse adicto. Eh, Cuando el padre no está, aquí hay un principio. Cuando el padre no está, el niño se identifica con ese padre ausente, pero le echa la culpa de la ausencia del padre al padre presente, a la madre presente. Si el padre no está, el hijo se identifica con el padre ausente y le cobra al padre presente. Entonces me refiero a que a veces es la mamá la que no está, a veces es la mamá la que abandonó y el hijo es criado con el padre. Pues el hijo tiene dolor por la ausencia de la madre, pero básicamente lo que hace es decirle al padre presente, si yo no tengo papá o si yo no tengo mamá, es tu culpa. Y entonces empieza a cobrarle a esa madre o a ese padre presente. De alguna manera, la adicción es algo como
que se puede explicar con una frase como, me volveré tan despreciable como mi papá, me volveré tan, sí, tan despreciable como el padre ausente. Y cobra al padre que se queda. Entonces, esta es una manera de rechazar, por ejemplo, se ve en el rechazo a la salud que me viene de la madre y entonces adopto conductas autodestructivas como la adicción. Otras visiones desde la constelación familiar dice que el niño el joven adicto está representando una pérdida o eh, una pérdida vivida en soledad, o sea, representa el dolor de la madre y la identificación con ese hijo que no se pudo tener. Y busca seguir a ese niño muerto en, en la muerte propia, en la muerte de sí mismo. Otro de los aspectos que aportan las constelaciones familiares es la implicación transgeneracional. Es decir, no solamente es la situación actual de un joven, de dolor, de miedo, de rabia, sino que si hay una historia de padre adicto, que es lo mismo que dice el doctor Mate, hay adicciones en la familia, hay una lealtad a ese padre adicto. Si hay historias de jóvenes, de personas jóvenes muertos accidentalmente o violentamente, hay una identificación con el muerto y yo busco morirme. Yo la adicción como una forma de morir. La identificación con ancestros que se arruinaron o llevaron la familia a la ruina, también es como que generan los tipos de adicciones al juego y a las pantallas. Prefiero perder mi dinero que mi vida. Es una forma de morir. Finalmente la ludopatía, ¿no? El juego como adicción. Las compulsiones a las pantallas es cuando hay antecedentes de ancestros perpetradores, asesinos, abusadores o ladrones. Entonces el adicto está con un destino que es ser leal a ese ancestro. ¿Cómo ayudar? Y aquí voy a hablar de cosas muy duras, porque en general la visión acerca de las adicciones es tenemos que rechazar y las drogas, tenemos que rechazar al adicto, ¿sí? Y entonces, eh, aquí, ¿cómo sería? Aquí vamos a incluir lo excluido, vamos a incluir a aquel padre ausente, vamos a incluir al adicto que generalmente entra a ser parte de nuestros excluidos y vamos a incluir la adicción. Cuando a lo largo del curso vayamos aprendiendo, van a ver que hay unas maneras, un proceso que hablamos de las frases sanadoras, es decir, las frases sanadoras son eh, imágenes a través del lenguaje en donde nosotros vamos a acompañar a una persona a recomponer el sistema familiar, a que lo excluido sea incluido, a que lo que está en desorden sea ordenado, a que lo que está en desequilibrio sea equilibrado. Entonces, una frase que podríamos hacer a una persona adicta, por ejemplo, una madre puede decirle al hijo, incluyo a tu padre, te incluyo a ti y respeto tu adicción. Muy, muy contrario a toda la lucha que nosotros en general armamos y a toda la guerra que la sociedad nos pide que armemos contra la adicción. De alguna manera, si una madre se tranquiliza frente al hijo adicto, podría decirle, tu adicción está bien para mí.
Y eso calma inmediatamente, casi que automáticamente a la persona adicta. ¿Por qué? Porque la persona se siente vista, se siente incluida y se siente acogida. Entonces, el dolor que lo lleva a su adicción va a calmarse, va a tener otra manera de resolverse que va a ser distinta a la adicción que ha tenido. Pero mientras nosotros mantengamos nuestra actitud de juzgar y de excluir al adicto, pues él sencillamente va a continuar en su adicción. Por eso la adicción no es solamente porque la sustancia adictiva tiene una capacidad de adicción, sino porque la persona no se siente acogida, no tiene esa demostración de que pertenece. La adicción está bien para mí sería una frase en donde la persona se sentiría acogida, entendida. Entonces, aquí es como que finalmente si entendemos que hay un destino, la adicción como un destino, respetamos a la vida tal y como es y respetamos el destino del adicto. Esa sería una de nuestras formas de ayudar. ¿Debe una persona llegar al fondo de la adicción o de la violencia? ¿El castigo es el camino del tratamiento y la recuperación? Eh, el doctor Gabor Mate nos dice, nos invita a decir lo que necesitamos es lograr que los adictos sean tratados como seres humanos, que logremos verlos, mirarlos a los ojos y dejarlos que con dignidad nos puedan mirar a los ojos. Entonces, él dice que nosotros podemos ayudar a que estas personas que han sido excluidas, que nosotros podemos incluirlas y darles una esperanza de victoria. Victoria es, dicen algunos de ellos, victoria es cuando nos tratan como un ser humano. Para nosotros también, victoria es cuando nos tratan como un ser humano. Cuando yo miro a mi pareja y lo incluyo, porque es la mirada la que incluye. Cuando yo miro a mi hijo eh, difícil, mi hijo complicado, mi hijo rebelde, lo miro y lo incluyo. Victoria es cuando te puedes mirar a ti mismo con compasión, cuando puedes mirar al otro con compasión. Entonces me incluyo, me descargo de rabias y de culpas y ahí lo que hago es restablecer la pertenencia, el orden y el equilibrio. Cuando a pesar de todo lo que ocurrió y lo que hiciste, o sea, sufrí la exclusión y me siento culpable por ser excluido o por excluir, sigo siendo un ser humano que vale la pena. La última frase me parece muy interesante. Un plato de comida o una donación no resuelven el problema, pero mirar a los ojos a alguien que lo necesita es darle un lugar, es incluirlo, es hacerle sentir que es parte de nosotros. Y eso le da esperanza. Muy bien. Entonces, ese es una rápida visión acerca de lo que podemos hacer desde las constelaciones familiares y la invitación para que a lo largo de el diplomado que nos propone hoy eh, la Corporación Educativa Unihombre, pues logramos entenderlo y ver cómo vamos a hacerlo, cómo podemos hacer esto y cómo es una mirada mucho más compasiva por un lado, comprensiva del dolor por el otro lado,
pero esperanzadora. Si hay preguntas y no sé si tengamos tiempo para preguntas, padre, porque la sesión es corta, es de una hora. Sí, ya son las 8 Eso. de Airín Ivonne Sánchez. Nos está diciendo, a ver, que hay un cambio de chip, que superaprendizaje, que muchas gracias. La doctora Giselle también, nuestra profesora de medicina tradicional china, nos dice que gran aprendizaje. Gracias infinitas. Hay Muchísimas una gracias. pregunta anterior, por ahí más o menos como a las 7:40, a propósito de cuál es nuestro rol, preguntaba Marta. Nuestro rol, muy interesante, muchas gracias. Precisamente, pues, digamos, obviamente nosotros somos acompañantes en un proceso a, a la familia, no es solamente al adicto. El manejo usual que tenemos es como que señalamos al adicto, como que usted, ¿sí? Como que usted tomó una decisión, como que usted es el culpable, como que usted no hace nada por sí mismo, como que usted se dejó derrotar, por ejemplo. Y, y realmente la idea aquí es cambiar esa visión, es más bien mirar y comprender el dolor que hay en una persona adicta. El dolor, por ejemplo, de la ausencia del padre. Hay una cosa importante que no, pues no estaba aquí, porque en general las adicciones están más relacionadas con, con la ausencia del padre, pero a veces no es el padre el ausente, a veces es la madre la ausente. Y en ese caso, la adicción es la mínima de de las consecuencias, porque cuando es la ausencia de la madre, el riesgo es el suicidio. Cuando mamá no está, cuando un niño no siente a su mamá, eh, el riesgo para ese niño es querer morirse, porque no está conectado con quien cuida la vida. Mamá cuida la vida que es el proyecto de papá y mamá. Entonces, hay que mirar las dos cosas. Me están pidiendo también que si podemos repetir el cuadro de las sustancias. Si quieren, bueno, no sé, lo podemos compartir. Gracias, doctor. Sí, muy importante ese cuadro porque ahí uno puede determinar consecuencias, usos, motivos. Ujú. Eh, por mí, todo lo que yo hago es de conocimiento público, no es un conocimiento que yo he forjado, sino que he como compilado. Entonces, por mí, si hay una manera, Marcelita, podemos compartir la presentación para que pues quede eh, en todos los interesados. Sí, doctor Guillermo, estamos mirando con Marcela. Ujú. Como se está haciendo un grupo, ¿cierto? Sí, Entonces quizás a ese grupo podamos mandarle la presentación. ok. Entonces, sí, Padre, los que... al quedar grabado, yo no he podido acceder a los cuadros, a las explicaciones, solamente a los videos grabados y a las explicaciones verbales. Esa es mi inquietud. Ujú. Vale, hacemos llegar entonces también las presentaciones, Ok. Ernesto. Gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. Dale. Mm, al momento de uno, digámoslo así, tener un consultante con alguna adicción, eh, al momento de utilizar la frase sanadora, digámoslo así, por parte de la madre, puede ser, o el padre o de la persona que esté en representación de, mm, digamos que el tema de decir que uno acepta la adicción de la persona es un poco complejo. Ajá. ¿No sería de repente un poco más sencillo decir que
que uno entiende su adicción, que uno comprende el porqué de su adicción y que a través de esa comprensión y de esa empatía que se da con el adicto, con la persona que está en esa situación, ayudarle y apoyarle más porque, digámoslo así, no siempre esas adicciones son aceptadas dentro del entorno y en el núcleo familiar. Entonces, eso también sería como poner como entre la espada y la pared o en un jaque al familiar del consultante o a la mamá o al papá, al que esté en ese momento de figura. Entonces, como que me nace a mí esa duda al respecto de la palabra apropiada que se pueda llegar a utilizar en el momento. No sé. Ujú. Sí, sí, Edna, muy bien y muchas gracias por la pregunta. Eh, el manejo y digamos, el entendimiento desde el punto de vista de las constelaciones familiares y desde el punto de vista sistémico es bastante retador, es bastante fuera de lo común y de lo que esperamos. Eh, mm, si nosotros lo que vamos a hacer es promover una mirada compasiva, más que entender por qué, es comprender el dolor, es comprender la rabia que tiene una persona adicta. Tiene mucho dolor, mucha tristeza y mucha rabia, ¿sí? Porque el abandono, por ejemplo, da mucha rabia. El maltrato, el abuso, da mucha rabia. Y el abuso eh, y el maltrato físico, los niños maltratados físicamente. Ahora, uno tiene que comprender también a los padres como ayudador sistémico. Yo debo comprender también a los padres. Es decir, cuando a mí me llega a un hospital, y créanme que nos ha tocado, un niño maltratado, un niño de 2, 3 años, o ustedes pueden inclusive oír las noticias, pues, de esas situaciones tan trágicas de un niño muerto por maltrato por los padres. Y uno lo que hace es juzgar a la madre y decir, pues, qué madre tan desmadrada, Desnaturalizada. desnaturalizada. Y ¿Por qué uno, permitió? ¿Cómo permitió esa mamá? exacto. Y entonces uno se pregunta, ¿y cuál es el dolor de esa madre? ¿Y cuál es la rabia de de esa madre que descarga su rabia sobre el más inocente? El asunto, el asunto, por ejemplo, en las situaciones de familia, de, de desencuentro de una pareja, es que el pequeño es el que lleva la carga emocional más grande. Es el pequeño. Ustedes oyeron hace unos días una noticia en Cali de un hombre que cogió una niña de 3 años y la tiró desde el tercer piso, la mató. Y era una venganza hacia su pareja. Es decir, el niño paga los asuntos de pareja. El niño paga de muchas maneras. Entonces, uno en nuestra visión sistémica, que es mucho más abarcadora que centrarme en este muchacho rebelde adicto, es mostrar que hay algo más en el entorno de la familia, en donde este muchacho es apenas un chivo expiatorio. Es lleva el dolor y lleva no solo su propio dolor, sino que lleva el dolor, la rabia de todo el sistema familiar, de las relaciones de pareja. Esa visión es, digamos, mucho más compleja, ¿cierto? Pero en la experiencia, en mi experiencia, y las, eh, las frases sanadoras y esta visión aclaran mucho y le ayudan mucho a a la persona. Así una madre le cueste decir, tu adicción está bien para mí, si ella logra decirlo y logra entenderlo de corazón, nosotros como sistema humano, el hecho de que mamá cambie
una forma de ver a su hijo adicto y de que mamá le dé un lugar al padre ausente, hace que ese hijo empiece un proceso de recuperación. Ahora, las constelaciones no hacen milagros con, con las adicciones. Las constelaciones familiares son un coadyuvante y digamos, algo que ayuda a calmar a todo el sistema familiar, a reordenarse, a reequilibrarse, pero no quiere decir que la adicción va a desaparecer de un momento para otro. Sin embargo, muestra un camino más esperanzador para el adicto y para los padres. Y antes de contestar, no sé, creo que tengo una mano levantada ahí. eh, Hay otra manera de ausencia. En una charla que estábamos dando sobre este tema, la charla se llamaba Adicciones, ¿dónde estás, papá? Porque es lo que más se relaciona con la adicción, la ausencia del padre. Y había una pareja co- que había ido con un hijo y el papá pues peleaba, o sea, se resistía y decía, no, yo, o sea, yo he sido un padre presente, yo he sido un padre esto y ¿por qué mi hijo es adicto? Y si yo siempre estaba ahí y yo juego con él y no sé qué, y ¿por qué mi hijo es adicto? Y resulta que cuando hacemos el ejercicio de la constelación, este hijo era un hijo adoptado. ¿Quiénes eran los que en realidad estaban excluidos? El padre que le dio la vida, la madre que le dio la vida. O sea, esa era el dolor de este hijo, no saber quién eran sus padres, no tener una conexión con los padres que le dieron la vida. Es decir, él estaba bien cuidado, tenía quien lo cuidara, pero los padres lo hacían con mucho amor, pero estaban frustrados. ¿Por qué? Porque diciendo, no todo lo que hacemos lo hacemos con amor, aunque lo hagamos con amor nos va a dar resultados. ¿Quiénes estaban excluidos? En este caso que estoy contando, estaban excluidos los padres que le dieron la vida a ese joven. Cuando, cuando nosotros logramos ver eso, porque yo no sabía que era, yo estaba en una charla y no sabía que era adoptado, sino que surge en el proceso de la constelación. Digo, ok, entonces el padre que se defendía mucho de la acusación de ser ausente para su hijo, pues él tenía razón en defenderse, porque él era el padre adoptivo que le cuidaba al hijo. Pero habían unos excluidos, y los excluidos eran los padres que le dieron vida. Ahí, en ese momento, el hijo le da un lugar a los padres que le dieron la vida, los padres adoptivos le dan un lugar a los padres que le dieron la vida, recomponen la cosa, integran a algo que faltaba, los padres que le dieron la vida. Y eso abre un camino para que ese hijo, ese muchacho, salga de un proceso de adicción. Esa es la expectativa. Pero ¿es difícil? Como dice Edna, sí, claro que es difícil. Es difícil para nosotros mismos como ayudadores. ¿Cómo yo enfrento esto como ayudador? ¿Cómo acompaño esto? ¿Cómo le digo a una madre que le diga a su hijo, tu adicción está bien para mí? ¿Cómo le digo yo a una madre adolorida, abandonada, que le tocó enfrentar sola la vida con un hijo, que le dé un lugar al padre ausente? No es tan fácil, claro que sí, pero es el camino. Elsa, Gracias, doctor. En el caso de los niños pequeños, que pues lógicamente no están con adicción, pero están separados sus padres y el niño rechaza a la mamá o rechaza al papá, bueno, el ejemplo mío es rechaza a su mamá y hay que obligarlo a que se vaya, a que llegue. ¿Qué, qué trabajo que se podría hacer ante eso, bueno, te tan voy a decir una pequeñitos? cosa bien sencilla. Dile a la madre que en su casa ponga una fotografía
de el padre y ella cuando estaban jóvenes y el niño bien pequeñito. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a sentir el hijo? Que la madre le está dando el lugar al padre, que él tiene un padre. Ujú, Y si el niño pregunta, no sé cuál será la situación, yo solamente estoy, si el niño preguntara por qué esa foto, ujú. la madre le dice al hijo, porque es gracias a él que tú estás aquí. Listo. Muchas gracias. Sí, el niño vive entre papá y mamá. Ok, sí. Pero Se lo lleva entonces, un fin de semana, se lo llevan el otro exacto. y llega al momento en que él ya no quiere regresar a casa de la mamá, que es con la que mayor parte del tiempo pasa. Y con quien tiene más rabia, por lo que yo les Sí. decía, el niño le echa la culpa a la madre de la ausencia del padre. Es, es su lógica, ¿sí? Y la Ujú. lógica del niño no es la lógica del adulto, es una lógica distinta. Entonces yo entiendo. Entonces la manera sin explicaciones, aquí no se necesitan explicaciones. La manera es como simbólicamente la madre le da un lugar al padre. La madre se baja de la rabia con su pareja, porque tiene mucha rabia. La madre se baja del dolor con su expareja. Y si la madre logra hacer eso, se tranquiliza ella con la pareja, entonces el hijo se calma automáticamente. Todo lo que un niño necesita es una mamá tranquila. La tranquilidad de un hijo, su mamá. La intranquilidad de un hijo, su mamá. Listo. Muchas gracias. Bueno, Elsa, muchas gracias por la pregunta y Gracias. a tus órdenes. ¿Ernesto tiene la mano levantada o se le quedó levantada? Se le quedó encalambrada. Erna, Excelente. Doctor, súper interesante. Dos preguntas puntuales para apreciar su punto de vista. Ilústreme. Así como la cafeína con la ansiedad, así como el cigarrillo calma la ansiedad, la adicción del trabajo, la primera pregunta, y segunda pregunta, la adicción a la religión y el fanatismo. buenas preguntas. Entonces, mire, la adicción al trabajo en general lo que hace es calmar también. Calmar dolor, miedo, ansiedad Necesi- Ansiedad, necesidad. y necesidad de ser parte de algo. Es decir, si yo, para mí es más importante mi trabajo, es porque allí me siento parte de, porque allí siento además mi lugar, o sea, me siento en orden. Es probable que hay un poco de hay desequilibrio. Cuando yo le dedico más tiempo al trabajo que a la casa, hay un desequilibrio, pero es porque allí me siento tranquilo, me siento parte de, ¿sí? Cuando uno, me preguntaste de otro tipo de adicciones, como ser adicto a una, digamos, a una comunidad religiosa, ¿sí? Correcto. Pero eso es igual que los muchachos que pertenecen a las bandas, a las barras bravas. Allí me siento parte de. Es decir, no encuentro mi lugar en mi casa con los míos. Lo encuentro allá con las barras bravas, o lo encuentro allá en el club, o lo encuentro allá en una comunidad religiosa donde me siento parte de. ¿Sí? ¿Vale? Entendido. Ok, bueno. La última, perdón, que me extienda, la última, muy importante, la soledad, adicción a la soledad. Adicción a la soledad. Eso es ganas de no ser parte de. No me siento parte de. Es un poco, mm, es como contradictorio, ¿no?
es tanto mi dolor y tanta mi rabia con los míos que prefiero estar solo. Dolor Más. y rabia. O sea, lo que vamos a aprender a lo largo del curso de constelaciones familiares es que cualquier situación donde haya exclusión, desorden o desequilibrio tiene una consecuencia emocional. Nosotros vivimos en las consecuencias emocionales. Nosotros vivimos o bien en la tranquilidad, porque si somos pertenecientes, eh, vivimos tranquilos, seguros, confiados, alegres, tenemos expectativas, esperanzas. Pero cuando hay desequilibrios, entonces vivimos en la intranquilidad. Y la intranquilidad pueden ser dolor y miedo y rabia y culpa. Y vivo en en esa emoción. Y yo de esas emociones es que sé, porque puedo decir, he vivido a lo largo de mi vida con esas emociones. Las constelaciones te dan como una lupa y dice, si tienes dolor, si tienes tristeza, si estás intranquilo, mira en tu sistema familiar qué está excluido, qué está en desorden y qué está en desequilibrio. Y tal vez puedas entender tu dolor, tu tristeza, tu rabia. O sea, partimos de dónde? De lo humano, del dolor, de la tristeza, del miedo, de la rabia, de la culpa. Partimos de ahí. Y nosotros como facilitadores, como ayudadores para los que queremos trabajar con constelaciones familiares, tenemos que ver por qué el dolor, el miedo, la rabia y la culpa de las personas, de dónde vienen. Entonces vamos a encontrar que hay situaciones de exclusión, de desorden, de desequilibrio. Y ese es el camino. Incluir, ordenar y equilibrar. Muy bien. Muchas gracias, Ernesto. Edna, y ya la última porque son las 8:30. Sí, doc. Entonces, eso quiere decir que en ese orden de ideas, dentro del el tema con el adicto, es la manera en la que él se va a sentir como aceptado y perteneciente a un grupo o a una cierta comunidad, ¿m? Sí, Ya señora. que por parte del papá experimentó abandono y Ujú, por parte de la madre la no aceptación de él como hijo por esa adicción que tiene, ¿cierto? ujú. Sí. Entonces, en el adicto tocaría entrar a ayudarle de cierto modo, no sé si es la expresión correcta, a sanar ese tema de abandono por parte del padre o de maltrato o de abuso Ujú. y esa no aceptación de esa adicción o de él como adicto por parte de la madre y ya poniendo en orden y sanando esos dos canales, empezamos como a ayudar en ese camino tan largo de sacarlo a ese muchacho o a esa niña de esa adicción, eh, a través de sanar esas dos líneas. ¿Es así? Así, ¿Entendí bien? así es. Muy bien, Edna. Eso es la mirada sistémica. O sea, claro, hacemos énfasis en adicción, ausencia del padre, pero ¿cuál es la actitud de la madre con ese padre ausente? ¿Esa madre está tranquila con el padre ausente? Buena parte, Y, no. Entonces, ¿y qué es lo que hacemos para acompañar a una persona adicta si es que esa persona llega con una intención? Cuando una persona adicta llega, generalmente ya ha hecho un camino, ya ha hecho un camino y sí, es como que ya quiero salir de acá, sí, quiero salir del hueco. Y eso ujú, ya lleva la mitad del camino caminado. sí. Sí, es como que hacer lo que se reconcilie con la vida y encuentre su lugar en la vida, su lugar en Pero su... entonces, para reconciliarse con la vida, de cierto modo, como esa adicción es una manera, un suicidio lento, ¿cierto? Exactamente. Es un Ujú. suicidio lento y prolongado. Hay que buscar que él vuelva y se enlace con el conector a la vida que es su mamá.
La madre, sí señora, eso es. Ese es el camino. Y entonces hay que hacer un ejercicio muy fuerte de entender qué es la vida. Y eso será motivo de otra conversación. Gracias, doctor. Ok. Bueno, muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias, doctor Guillermo, por esa generosidad y por esa claridad en un tema que es tan complejo, ¿no? Sí, Pero coincido con algunas personas que han escrito en el chat que la manera como su merced lo ha planteado es un signo de humanidad, ¿no? Qué bonito, sí. ¿cierto? Es un signo de humanidad y cómo las constelaciones familiares y la pedagogía familiar sistémica nos podrían también contribuir, ¿no? En este camino de humanización. Y por eso pues te agradezco enormemente. Quisiéramos aprovechar su atención en este momento, pues están 92 personas, para presentarles un poquito nuestra propuesta del diplomado de constelaciones familiares. Yo les ruego que se queden unos minutos solamente con nosotros mientras Marcela comparte la presentación. Decirles que estas jornadas las vamos a continuar hasta el mes de agosto, que esperamos que nos sigan acompañando. La próxima charla la vamos a tener la próxima semana con, estoy buscando aquí un poquito, el 9 de julio vamos a estar con la doctora Giselle Durán acerca de los secretos chinos para aliviar el dolor sin fármacos, ¿cierto? Una perspectiva desde la medicina tradicional china a propósito del dolor. Entonces, qué rico que sigan acompañando en estas jornadas de formación. Estamos a la expectativa, Marcela. Buenas noches, pues es para nosotros un gusto poderlos tener aquí, se hayan quedado. Bueno, ya un segundito porque es que tengo dos páginas abiertas, entonces ya vamos a poderla mirar por acá. Sí, sí, sí. Luz Mireya Bueno, dice gracias, Guillermo. Siempre es un regalo poder acceder a la experiencia, al conocimiento para sanar el alma humana. Gratitud. María Cristina Flores, excelente presentación. Muchísimas gracias. Udi Vargas, gracias por la generosidad amorosa. Bueno, muchas gracias, doctor Guillermo, por todo esto. No, señor. eh, un segundito que ya está abriendo. Esto aquí está, creo que ya. Bueno, Aquí hay una pregunta también. El doctor Guillermo nos puede compartir Sí. su número de celular para que si alguien quiere hablar propiamente con él, pues esta sea una oportunidad. Dice uno de los participantes, mi hijo estuvo medicado mucho tiempo por TDA y autismo y Asperger, desde los 8 años hasta los 15, ahora no, pero tiene episodios de depresión, puede ser adictivo, gracias. ¿Me repites, por favor, que estaba aquí como... Vale, dice, mi hijo estuvo medicado mucho tiempo por TDA, a Ah, ver, sí, esto no es déficit de atención. sí, Ajá, en el espectro Asperger, bueno, sí. desde los 8 años hasta los 15, pero ahora tiene episodios de depresión, puede ser adictivo. Bueno, en todo lo que es la enfermedad mental, los, o el espectro autista, la visión desde las constelaciones es que hay una, un enlace, una conexión entre este niño que sufre una situación y
historias de secretos y dependientes en la familia, en 3 o 4 generaciones atrás. Es muy interesante cuando uno logra ver, eh, y es más, es decir, toca salirse del campo que nosotros normalmente tenemos de historia nuestra. Nos toca irnos, ¿sí? E irnos a historias 3 o 4 generaciones anteriores, historias que en un país como el nuestro tienen mucho que ver con la violencia, con, con perpetradores, con asesinatos, con víctimas. Usualmente, y lo que podemos encontrar allí es que este hijo eh, con algún trastorno del espectro autista está relacionado con alguna víctima de alguien de nuestra familia en 3 o 4 generaciones atrás. Y podemos encontrarlo, sí, y podemos, mm, y podemos ayudar a que la mejorar. persona conviva más tranquilamente y la familia conviva más tranquilamente, porque hay que liberar al niño de representar a alguien, a una víctima. Y entonces el niño, todo niño con un trastorno del espectro autista tiene una fortaleza, una habilidad, ¿sí? Que los padres no saben y no podemos y no nos damos a la tarea de encontrar cuál es la habilidad, cuál es la fortaleza que ese niño tiene. Eh, el, cualquier tipo de situaciones de este estilo, que nosotros llamamos casos especiales, tienen que ver con que la manifestación de amor es mucho más profunda, mucho más amplia, es decir, cuánto nosotros tenemos que fortalecer el amor para sobrellevar una situación con un hijo en condición de autismo, pero que se encuentra un camino, claro que encuentra un camino. Véanse una película, para esto del trastorno autista, hay una película que se llama, eh, ya se las busco, ahorita se las pongo allí. Hay una película muy bonita de una historia real de un niño autista. Bueno, ya se las pongo. Bueno, muchas gracias, doctor Guillermo. Entonces ahí por el chat. Hay una pregunta en el chat interesante a propósito del link. Entonces, con este link vamos a hacer toda la jornada de formación hasta el mes de agosto. Entonces no vamos a cambiar de link, Dios mediante. Entonces, Marcelita, si quieres, tienes la palabra. Bueno, entonces retomamos. La idea es que el objetivo de estas, como de estas conversaciones que vamos a tener durante este periodo, pues es que de alguna manera ustedes puedan conocernos, ¿no? Sepan quiénes somos, quiénes van a ser los docentes que van a dictar cada uno de los diplomados. De alguna manera nosotros priorizamos algunas de las temáticas que vamos a ver, pero pues el diplomado es bastante amplio, en tanto que es teórico, práctico y personal. ¿Qué quiere decir personal? Pues que vamos a trabajar de manera personal cada uno de los temas que vamos a dar dentro del diplomado para hacer lo que le llamamos el trabajo personal, entendiendo que para nosotros también es como importante que nuestros estudiantes hagan su propio proceso para que puedan dar el siguiente paso a poder constelar o poder acompañar a otros. Entonces, este es un diplomado que le llamamos Fundamentos de las Constelaciones Familiares, porque pues, realmente la parte teórica es muy amplia. También las prácticas que son presenciales una vez cada cierre de módulo en Unión Brelamana, que estamos ubicados en Chía, y va a tener una intensidad horaria de 128 horas, que son 32 semanas. Mm, la idea de este diplomado pues es poder ampliar un poco la mirada
también nos gustaría compartirles, pues de manera muy amorosa, que nosotros estamos en el mercado hace más de 25 años y que hemos certificado pues varios grupos, no en constelaciones, pero sí en la anterior modalidad de educativa que teníamos. También contarles que ahorita en junio tuvimos la primera temporada, como diríamos, de egresados o graduados en constelaciones familiares. Y también pues decirles que nuestro diplomado es un diplomado que tiene el plus de que es certificado tanto por nosotros, la Corporación Unión Hombre La Mana, como también la Fundación Universitaria Claretiana. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos avalados por la Secretaría de Educación y pues que es algo que también les va a servir como una certificación académica. El inicio de este diplomado va a ser el martes 19 de agosto del 2025 y en el segundo semestre pues va a ser en el 10 de febrero del 2026. Contarles que es presencial y remota sincrónica, que quiere decir que presencial, lo que les contaba, cada vez que finalice uno de los módulos que contiene 4 clases, van a asistir de manera presencial para hacer toda la práctica de cada uno de los módulos y remota sincrónica porque nos vamos a conectar por Zoom los días martes de 7 a 9 de la noche. Eh, Estas clases pues van a tener apoyos académicos, de libros, de presentaciones, trabajo personal en clase. Y pues va dirigido a todas las personas que quieran ejercer, que estén interesados en acompañar, ¿sí? A personas. Tenemos una financiación para los que estén interesados. Una de las docentes, pues soy yo, que soy magíster en psicología sistémica, de profesión trabajadora social y me he formado pues en diferentes academias en respecto a las constelaciones familiares. También va a estar el profesor Guillermo Rodríguez, que hoy ya hizo su presentación. También va a estar la profesora Verena Lisset Hillman, que ella es una licenciada en psicología y es también chilena, experta en la parte de trauma y pues nos va a aportar también desde ahí. Y finalmente pues también va a estar el profesor Ricardo Cortés, que es filósofo, teólogo, trabajador social, especialista en educación y orientación familiar. También es el autor de los libros Una pareja y dos miradas, Dar el lugar, Ser pareja. Y bueno, pues van a ser nuestros docentes y también pues este PDF se los vamos a hacer llegar para que ustedes tengan presente toda la parrilla de fechas en las que nos vamos a estar conectando. Y pues si tienen alguna duda ya con respecto a los planes de financiación o clases o temas que vamos a aprender, pues lo pueden hacer por el interno al 301-708-1812, que es nuestro WhatsApp, que es por donde les ha llegado el link de acceso a esta clase. Y por otra parte, aunque aún no lo tenemos listo, también ahí dice que son 8 formaciones, 4 formaciones en constelaciones familiares y cuatro clases en medicina tradicional china. Entonces, vamos a estar intercalados, una clase de constelaciones, una clase de medicina tradicional china. Para las personas que están interesadas en constelaciones, se pueden conectar a los 4 o si quieren también averiguar o saber o ampliar su conocimiento a través de la medicina tradicional china, también se pueden conectar o viceversa, las personas que están interesadas en medicina tradicional china y que quieran entrar a constelaciones, pues el espacio está abierto pues, para seguir ampliando el conocimiento. Muchas gracias, Marcelita. Y muchas gracias también al doctor Guillermo. Entonces estamos en comunicación.
Siendo las 8:40, pues agradecemos enormemente la generosidad, la dedicación por quedarse hasta este momento. Creemos que hay un aporte, ¿no? En estas jornadas de formación. Una vez más al doctor Guillermo por estar con nosotros, comprometido con este proyecto, porque más allá de que se puedan matricular al diplomado, que ojalá todos se matriculen, pues qué rico que podamos ir, ¿cierto? Difundiendo estas miradas que, como les dije en la intervención anterior, pues son unas miradas amorosas y son unas miradas más humanistas que nos viene bien en este momento de la historia. Muchas gracias nuevamente, muchas bendiciones. Dios les pague por la confianza que han depositado y, doctor Guillermo, si quieres decir una palabrita final, Bueno, muchas no, gracias. pues, ante todo, pues muchas gracias por la asistencia, muchas gracias también se nos fuimos más largos de lo que esperábamos, pero pues creo que hemos aprendido algo y esperamos que buena parte de esta asistencia, si no se van se vinculen al proyecto de Unihombre, pero que además pues sean como difusores para que otras personas puedan interesarse y acceder a estos cursos, a estos dos cursos que hay, que son las constelaciones y la medicina tradicional china, con excelentes profesores también allí. Entonces, esperemos que eh, la, la confianza se manifieste en esa eh, masiva entrada a nuestros cursos. Vale, muchas gracias, muchas gracias. A la profesora Marcela, mil gracias también por la presentación del proyecto que tenemos, la propuesta y bueno, a todos muchas bendiciones. Una linda noche y nos encontramos Dios mediante el próximo miércoles, no martes. Miércoles para medicina china, martes para constelaciones, el próximo miércoles con Ok, la doctora Marcela. Como dijo el listo. doctor Guillermo, todos nuestros docentes son unos amores. Entonces hay que aprovechar estas jornadas. Aprovechemos. Bendiciones y Ok. una linda noche. Bueno, muchísimas gracias, que descansen. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Buenas noches. gracias. Vale. Gracias, Marcelita. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.